Milei en un homenaje a el líder fallecido de una, vamos a decirle, una organización algo ortodoxa judía. Vamos a ver qué decía Milei en ese lugar junto a su familia, gente del gobierno. La verdad, sigo sin entender cómo se le puede permitir a un presidente argentino participar de este tipo de actos. No he logrado pasar desapercibido, dije, bueno, voy a directamente a estar, digamos, de manera directa, que se ve. Y básicamente lo que hoy les voy a compartir es un fragmento, una porción de lo que es el epílogo de mi nuevo libro, que la inspiración nació en este lugar, en un evento como este. Básicamente cuando en un momento en su discurso Heritz dice que la misión que les encomendaba el Rebbe no era llevar a las personas al paraíso, sino que la misión era traer el paraíso a la tierra. La verdad me parece bastante actuado, ¿no? Bastante actuado, tienen que leer a cada 2 minutos. Es evidente que hay negocios detrás de esto, aparentemente habría negocios, hay contactos, hay otro tipo de vínculos que yo jamás lo he visto en un presidente argentino rendirse ante un homenaje a un tipo que era líder de una organización aparentemente coercitiva, judía. La verdad no se entiende, con contactos, bueno, en Estados Unidos muy poderosos. Bueno, ya sabemos que las organizaciones coercitivas tienen mucho poder, pero en este caso ver esto a mí sinceramente me hace reflexionar mucho y pensar en qué peligroso es el tema de la soberanía, ¿no? Que cualquier grupo externo puede infiltrarse en las estructuras del Estado y generarte un gran problema. Captando al líder de tu país y a ciertas personalidades, cómo pueden llegar a hacer negocios con los recursos, o que podrían llegar a hacer negocios con los recursos naturales, derechos y otras cuestiones que son muy importantes para un país soberano. Y la verdad, más allá si esta organización ultraortodoxa judía es o no es una organización coercitiva que vulnera los derechos o tiene prácticas coercitivas que podrían afectar los derechos, creo que tener a un presidente argentino en este lugar rindiéndole homenaje a un personaje de estas características me parece llamativo y bastante peligroso, ¿no? Sobre todo para incluso la soberanía argentina. Y eso, digamos, caló muy fuerte en mi pensamiento. Va a estar claro y reflejado, digamos, en este discurso, y que mientras que iba desarrollando el libro La moral como política de Estado, también aparecieron algunas... A mí me causa mucha gracia escuchar a esta gente hablando de moral. La verdad, es increíble. Lo están investigando por las criptomonedas, el fraude con las criptomonedas, el tema de coimas, sobornos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, narcotráfico, a mucha gente que está vinculada a este gobierno. La verdad que cuando se habla de moral hay que tener, ¿no?, la vara bastante alta. Y yo creo que con todos los episodios que han tenido y está teniendo esta gestión, me parece que hablar justamente en este momento de moral
no sé, me hace bastante ruido. Y no estoy hablando de temas de gustos partidarios, sino de moral. Creo que los políticos argentinos, para hablar de moral, les falta bastante, ¿no? Enseñanzas que fui tomando de mis charlas con mi rabino de cabecera, hoy embajador argentino en Israel. O sea que él no es judío, pero toma charlas de cabecera con un rabino, y dice que tiene un rabino personal que lo nombró embajador, ¿no? La verdad que esto es muy peligroso y creo que de alguna manera se traspasan las líneas de poder o los límites, ¿no? ¿A quién nombras? ¿A un líder espiritual como embajador? O sea, no tiene mucho sentido y raciocinio este tipo de mandatos. Ahora, por otra parte, a mí siempre me hace mucho ruido otras cuestiones con respecto a las doctrinas, ¿no? Estas doctrinas que siempre dicen, hoy el rey vino a hacer el paraíso en la tierra, enriqueciéndose a sí mismo. Porque la organización evidentemente tiene mucho dinero, pero yo no veo a esta organización dándole de comer a niños que están en la calle, sacando a la gente que está en la calle. Lo mismo opino de otros movimientos que tienen mucho poder y mucho dinero. Entonces, es como un discurso hipócrita utilizado para escalar socialmente, diciendo que les preocupa, y en realidad no les preocupa, porque si Milei realmente sería un buen cristiano, un buen judío practicante, creo que tendría otro tipo de accionar y otro tipo de impulso en su vida diaria y sus políticas. Y las políticas que lleva adelante también dejan ver lo que realmente es una persona. Si es una persona empática, si es una persona solidaria. Y yo realmente, desde que está este gobierno, me parece un gobierno, no lo digo yo, pueden ver las políticas que han tomado desde el inicio, y son políticas anti amor al prójimo. Anti-amor al prójimo. Le han sacado medicamentos a los jubilados, le han sacado cobertura, le han bajado la jubilación a los jubilados, no están pagando lo que deben pagar para que los jóvenes puedan acceder a una educación de calidad, han recortado planes sociales, asistencia social. Yo la verdad que esto no lo vi. Sí, lo he visto en otras épocas, como en el gobierno de Menem, en los 90. Quizás hay otros jovencitos que, como no han vivido los 90, para ellos esto es todo nuevo. Yo, sinceramente, quiero decirles que yo ya lo vi esto. Este cuento de terror, yo ya lo viví. Pero bueno, quizás me equivoco. Soy humano y me puedo equivocar. Pero bueno, vamos a los hechos. Los hechos dictan que Milei aparentemente dice que aprendió mucho de estas doctrinas, de esta organización, pero no sé qué tipo de doctrina puede tener una organización que deja morir a sus abuelos. La verdad que no lo puedo creer. Y así podríamos enumerar muchas de las políticas que han tomado y que son políticas contrarias a cualquier doctrina que dice luchar en bien de la comunidad. La verdad que esto se puede comprobar, no es mi palabra. Todas las políticas que se llevan adelante, o por lo menos muchas de las que se han llevado, lo primero que hicieron fue cerrar los comedores que le dan de comer a los chicos. ¿Me pueden decir había corrupción? Está bien, seguramente había corrupción. Pero bueno, podés cerrar los comedores. De última, solucionar la corrupción. ¿Qué corrupción había para sacarle los medicamentos a los jubilados? O tratamientos que estaban cubiertos y ahora vos vas, pedís algo y no te lo dan. Hay cosas que nunca la vi. Jubilados que los envían a hacer oncología, quimio, a 40 kilómetros de su domicilio. Tengo un amigo que falleció, el padre de un amigo que falleció a causa de esto también.
O sea, tengo otras personas que necesitaban ciertas cuestiones de salud que antes se lo cubrían y ahora no se lo cubren, no se lo dan, tienen que esperar 2, 3 años. La verdad que meterse con los sectores más vulnerables es ahí donde las doctrinas de amor al prójimo se destacan. Y este gobierno no se estaría destacando por eso, sino que se estaría destacando por darle más dinero a los que tienen dinero. Entregar recursos naturales sobre lo que quiere el pueblo. Yo no le creo a Milei. ¿Ustedes le creen? Yo no le creo. Axel Banish. Como por ejemplo, cuando fue que festejé por primera vez Año Nuevo Judío, y él me había dicho que pidiera 3 deseos, y obviamente que después cuando hablamos me preguntó cuáles eran y yo le dije que había pedido sabiduría para poder distinguir el bien del mal, coraje para elegir el bien y templanza para mantenerme en ese camino. Y lo interesante es que cuando yo le dije que eso era lo que había pedido, me dijo que esos deseos eran los que había pedido el rey Salomón. Bueno, la realidad es que no me interesa mucho escucharlo. No es una persona que me atraiga a escucharlo, ni siquiera cuando estaban de panelista en la televisión, que yo me lo he cruzado varias veces. Tampoco me atraía en ese momento, menos me atrae hoy en día. Sinceramente me parece un hipócrita. Creo que es un vendehumo total. Creo que es un aprendiz de cositorto. Y creo que los argentinos nos merecemos realmente un presidente mejor, que realmente luche por los intereses del pueblo y no un payaso de circo que venda nuestros recursos al mejor postor y se cae en los jubilados y en los niños de barrios populares que realmente la están pasando tan mal. Hoy Argentina está muy mal, muy mal. Muchos van a vender que estamos súper bien. La verdad, yo no lo veo así. No lo veo así. Todo mi alrededor está totalmente peor. No veo a nadie que le esté yendo mejor de lo que estaba antes. No veo avances, pero bueno. Ojalá que mejoren las cosas. Sinceramente, yo no comparto prácticamente casi nada. Muchas cosas sí que pueden ser que me hayan gustado algunas reformas que han planteado, pero sinceramente me parece que esto no va. Por este camino me parece que no va. Que tienen que dar un cambio, un giro drástico, porque nos vamos a estrellar en cualquier momento y era algo sabido, ¿no? Esta organización está detrás de la candidatura de Trump y de Milei aquí en Argentina. Tienen mucho poder para impulsar este tipo de candidatos y meterlos en el poder, la verdad que. Pero ahí es donde decimos, ¿y la soberanía? ¿Dónde está la soberanía? Te están metiendo a cualquier tipo. ¿Y qué intereses defiende Milei? ¿Nadie se pregunta qué intereses defiende Milei? Esta gente, ¿qué intereses se creen que defienden? ¿Esta gente se creen que van a defender los intereses de la República Argentina? Les pregunto a ustedes, yo no estoy diciendo nada. ¿Creen que van a defender los intereses de la Argentina? Yo no lo creo. Pero bueno, quizás me equivoque. Vamos a leer un poquito. Mucha gente de la comunidad judía, un sector de la comunidad judía, porque no todos pertenecen a esta organización. Tal como sucede con la Iglesia Católica, hay diferentes ramas. Hay algunas que son ultraortodoxas, hay algunas que son de otro tipo. Bueno, esta es de otro tipo. En el espacio inmediatamente anterior al ingreso al recinto, en una mesa se ofrecían auriculares con traducción simultánea para los discursos que fueron en hebreo. En otro extremo, en un stand de la editorial Quijot, ofrecía libros con las enseñanzas del Rebbe desde la perspectiva de la mujer, sobre cómo comportarse ante determinadas situaciones de la vida, e incluso una Torá con anotaciones del líder religioso. Bueno, se ve que el Rebbe les quería enseñar a las mujeres cómo debía comportarse la mujer, ¿no? Si no es adoctrinar, si eso no es machismo, un tipo queriéndole enseñar a la mujer cómo se debe comportar. Perfecto.
que se vendían con descuento por este mes, por el aniversario de su muerte, a un precio de entre 25 y 35 mil pesos. Bueno, acá tiene una foto del presidente argentino saludando a un asistente en el homenaje al Rebbe Lubavitch, rodeado por miembros de la comunidad judía. Lo gris del día lluvioso quedaba en la puerta del Palacio de Libertad. Esto es lo llamativo, en el Palacio de Libertad. Parece una joda de mal gusto. Este lugar era un lugar cultural. Le cambiaron el nombre porque se identificaba con el gobierno kirchnerista, que son los que hicieron todas las reformas y pusieron en valor ese lugar, que era el viejo Correo Argentino. Y ahora es la sede de una secta internacional, pareciera, ¿no? Bueno, muy lamentable esto. ¿Qué quieren que les diga? Próximamente vamos a tener una charla con Pare de Sufrir, con la cienciología, porque es lo mismo. Se abrazaba y conversaba con personas con las que parecían encontrarse luego de un largo tiempo, mientras esperaban la orden para poder pasar al auditorio. Entre los dirigentes políticos que estuvieron presentes se encuentran el canciller Pablo Kirno, el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, el embajador de Israel en Argentina, el senador del Frente de Todos, Juan Luis Mansur, todo metido. Los diputados Luis Petri, Juliana Santillán y Sabrina Haimechet, que es una diputada más que por el partido judío, prácticamente. Fue la persona que más ha defendido y atacado, al pueblo palestino, que ha defendido todas las acciones de Israel en países extranjeros donde han cometido atentados contra otros países. Esta persona ha defendido esos ataques terroristas a otras naciones soberanas, ¿no? Y los legisladores bonaerenses, Nahuel Sotelo, que también es secretario de culto, y porteño Waldo Wolf, entre otros. Combatir el terrorismo con luz. Esto es muy gracioso, ¿no? Porque ellos etiquetan el terrorismo según su visión. Según su visión, sos o no sos terrorista. Es más o menos lo que hace Estados Unidos, ¿no? Todas las organizaciones coercitivas terroristas están fuera de Estados Unidos, pero dentro tienen un montón de organizaciones terroristas. En Israel sucede lo mismo, cometen un montón de atentados terroristas, tienen organizaciones extremistas, pero el enemigo siempre está afuera. Si a ellos le hacen algo, son terroristas, pero si ellos hacen algo, no son terroristas. Es muy loco esto. Por eso no luchan contra las organizaciones coercitivas. Por eso tanto Estados Unidos como Israel no tiene legislación contra las organizaciones coercitivas. Entonces, en el Palacio de Libertad, haciendo este tipo de homenaje al líder de una organización ultraortodoxa judía. Es increíble. En cuanto al presidente, lo calificó como una persona con valores espirituales y consideró que eso es destacable, porque habla de alguien con profundidad. Cuando participa de un acto en honor al Rebbe, que él participa a título personal como ciudadano de la Argentina, aunque obviamente también es el presidente de la nación. No. Eso yo ya lo he visto varias veces, del mamarracho de ahora soy presidente, ahora no soy presidente, ahora soy... No, el presidente es presidente de las 24 horas, los 365 días del año. No es que te sacás el traje y lo dejás en la percha. Sos nuestro representante por 4 años. Entonces, se dan cuenta cómo el tipo esquiva las balas, ¿no? Él dice que fue en representación propia como un ciudadano argentino. No, fue como el presidente de la República Argentina y por eso fueron ministros, fueron embajadores. Es un mentiroso, Milei. Pero miente y es chanta desde antes, antes, por eso lo pusieron de candidato. Es un honor muy grande porque muestra de quién lidera nuestro país. Es una persona que valora la espiritualidad, valora muchísimo el sentido de las cosas y nosotros le deseamos tanto a él como a quien venga que Dios lo ilumine para que pueda llevar a nuestro país por el mejor camino, creo. La verdad, no creo que a ustedes les interese el bienestar del pueblo argentino bajo ninguna circunstancia. Es evidente con las políticas que están llevando adelante y con las políticas que ustedes piden, que son grupos de poder que dominan las políticas de interior y exterior de Argentina, que le están haciendo mucho daño al país y al pueblo argentino. Así que espero que muy pronto se vayan y venga alguien que quiera al pueblo. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.